Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un muy buen inicio de año y que bueno, en estos tiempos en donde nos proponemos muchas cosas, en donde se finalizan algunas, se hace un análisis, ¿verdad? Una remembranza de lo que nos dejó el año anterior y las expectativas nuevas que tenemos pues para inicio de año. Eso, hermanos, está en la naturaleza humana. Hasta cierto punto no es pecaminoso. Solo cuando a veces incluimos a Dios, prometemos cosas que no cumplimos, ahí es donde empieza a haber un poquito de problemas, porque, bueno, dice la palabra de Dios que no hagamos votos, promesas apresuradas si no consideramos cumplirlas. Así que espero que todos hayan reflexionado bien en lo que quieren hacer en este año, en qué áreas quieren madurar, dónde quieren crecer, sobre todo en la parte espiritual, emocional. No tiene nada de malo si tienen planes financieros, al contrario, qué bueno. Pero todos aquellos planes pónganlos delante de Dios a fin de que Él sea quien nos lleve a conseguirlos y que todos ellos estén destinados para glorificar su nombre. Creo que ahí está la clave en donde tenemos que alinear todas esas cosas, pues para glorificar a Dios. También eso lo dice la Escritura, ¿lo recuerdan? Así que ya sea que coman o beban o hagan esto o aquello, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que es un gozo y sé que quienes están conectando estuvieron disponiendo en su corazón tener una relación matrimonial fructífera, madura, cada vez mejor. De verdad les felicito a aquellos que tienen la oportunidad en vivo o posteriormente de conectarse, de saber que en cualquier momento que nos descuidemos, hermanos, nuestra relación matrimonial puede deteriorarse, puede ser como esa corrosión en algún traste que no nos damos cuenta y empieza con un punto café, ¿verdad? No sé si han visto los trastes, sobre todo las esposas, y que de repente va corroyendo todo lo demás. Así que tenemos que tener cuidado no solo en nuestra vida personal, sino también en nuestro matrimonio. Pero les felicito porque sé que considerando su pecaminosidad, considerando su tendencia, nuestra tendencia a pecar, pues preferimos llenarnos de la palabra de Dios, de sus principios, sus enseñanzas en cuanto a la vida matrimonial. Aún aquellos jóvenes que sé que se conectan, que tienen esa disposición de prepararse, aquellos padres que les piden a sus hijos escuchar este tipo de clases, también les felicitamos, porque sé que están preparándose para un mejor matrimonio. Hermanos, para ahorrarse el sufrimiento de que muchos otros matrimonios no se ahorraron, no nos ahorramos en muchas áreas de nuestra vida. Así que también felicidades a aquellos jóvenes, a aquellos personas que ya están en edad de casarse y que disponen este tiempo ofrendándolo a Dios para su propio beneficio, para su propia edificación y para que sean ese esposo, ese varón, conforme a la voluntad de Dios, diseñado su papel en su bendita palabra. Y al igual, tu mujer, esposa, preparándote para cuando llegue el día de estar junto a un hombre, a tu esposo, pueda ser una mujer virtuosa. Así que les felicito a todos. Y bueno, vamos a recordar rápidamente, sin antes, bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Pero estamos viendo el tema, el gozo de servir al otro. Decíamos que este tema normalmente, como en muchos de los cursos y estudios, se habla o se titula los deberes en el matrimonio, los deberes del esposo, los deberes de la esposa. Pero creo, sinceramente, hermanos, que es mejor la manera en que podemos servirle a los demás sin sentir una carga y un deber, que hablábamos en las primeras clases, y hoy también lo recuerdo, con esa misma palabra que a veces como que son cosas que nos imponen y que desde ahí a veces nos estamos resistiendo, ¿verdad? Son deberes que a nuestra carne no le gusta, que nuestra carne egoísta, individualista, siempre piensa en uno mismo, y cuando nos dicen piensa en tu cónyuge, piensa en los que tienes a tu alrededor, no quiere, se resiste. Pero cuando vemos que
podemos servir al otro con estos principios dados por Dios, específicamente para el varón, para el esposo y para la mujer, para la esposa, entonces empezamos a tener, hermanos, hermanas, principios que nos van a ayudar a obedecer a Dios y al obedecerlo traer bendición a nuestros matrimonios. Decía uno de los creadores de este curso, que les he repetido varias veces, es un curso básico, el por qué estar continuamente a través de los años regresando a las bases, y es simple y sencillamente, decía él, porque un curso básico de matrimonios es como la lectura y la oración para un cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Son de las dos cosas más sencillas de hacer para un cristiano, pero que no hace. Y es una triste realidad, hermanos. Las dos cosas básicas que todo creyente debería de hacer es estudiar, leer su palabra, escudriñar las escrituras y tener tiempos de oración, de comunión con Dios. Y tristemente son las cosas que la iglesia actualmente no hace en todo el mundo. Son las dos cosas básicas que nos enseñan y no las hacemos. Pero este autor decía, es exactamente lo mismo con un curso como estos. Son cosas tan básicas pero que los matrimonios no hacen, practican, olvidan. Y al olvidar y no practicar, comienzan a haber dificultades. Y ellos piensan que son temas que ya vieron, que ya estudiaron en algún momento, e incluso no solo eso, sino que pues quieren cosas nuevas, quieren temas que sean relevantes, que llamen su atención, o la atención del cónyuge para ponérselos, ¿verdad? Y este tipo de temas tan básicos como la oración y la lectura bíblica, muchas veces los descuidamos. Así que le animo a que siga esforzándose en ver estos principios básicos que Dios nos enseña en su palabra acerca del matrimonio, y que se ponga a meditar si los practica, si los lleva a cabo. Pero mientras hacemos eso, entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿le parece? Vamos a orar, hermano. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por la enorme bendición que nos das de poder reunirnos a través de estos medios. En diferentes momentos, algunos, Padre, pero también te doy gracias por ellos. Pidiéndote, Padre, que nos des entendimiento por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender estos temas tan importantes, Señor. Y sobre todo a recordar cómo podemos servir a nuestro cónyuge. ¿De qué manera, Señor, tú nos lo indicas en tu palabra? Si bien es cierto, Padre, que nos das mandatos, tus mandatos son, Señor, para nuestro bien, para nuestra bendición, para la bendición de quienes nos rodean cuando nosotros los aplicamos. Así que también te pedimos eso, Señor. Ayúdanos a comprender, y no solo comprender y entender, sino bajar estas enseñanzas a nuestro corazón, y que asentadas ahí, en el centro de nuestro ser, sean, Padre, los que nos motiven, ahí donde está nuestra voluntad, a glorificarte y obedecer genuinamente. Aplicar estos principios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces estábamos viendo ya la última parte de este tema. Recuerde que vimos 8 maneras en que el esposo debe de servir a su esposa, y en la parte 3 de este tema vimos 4 de las 8 maneras en que la esposa debe y puede servir a su esposo. Vimos en primer lugar que una esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su esposo. Tiene un privilegio, y la manera en que puede servir primariamente a su esposo es en seguir su liderazgo. Edificar ese liderazgo, no destruirlo y no zafarse continuamente. En segundo lugar, vimos que una esposa tiene el gozo
de ayudar a su marido. Fíjese qué privilegio tan hermoso es de veras comprender cada vez más profundamente qué significa ser ayuda idónea. ¿Qué significa ser ayuda idónea? ¿Qué significa saber que usted complementa a su esposo? Que usted fortalece sus fortalezas y compensa sus debilidades. Veíamos que Adán necesitaba una ayuda y la ayuda que solo esa esposa podría proveerle, Dios la proveyó para Adán. Y así, la ayuda que tu esposo necesita es exactamente la persona que tú eres. Entonces, también en tercer lugar vimos que una esposa debe respetar a su esposo. Esto se oye muy sencillo, pero veíamos en la última clase que de acuerdo al respeto, hermanas, que ustedes puedan darle a su esposo en diferentes ámbitos de su vida, no solo dentro del hogar, ahí comienza. Por eso es que muchos predicadores nos recuerdan en sus frases que lo que somos en el hogar es lo que somos en realidad, porque es donde nos conocen, donde tenemos un poco más de, pues no desfachatez, ¿verdad? Sino sinceridad, integridad de quiénes somos. Y a veces ahí es donde no tenemos que aparentar temporalmente en un trabajo, en la sociedad, con los familiares, aún en la misma iglesia, sino que ahí está lo que realmente somos y desde ahí estamos muchas veces dando un mal ejemplo en la manera en que el esposo ama a su esposa y los hijos ven y la manera en que la esposa debería de respetar, servir a su esposo respetándolo y no lo hacen. Ese pequeño núcleo, si es que hay hijos, se da cuenta, aprende esas maneras. Y a veces es por eso que muchos padres nos damos de topes por lo que enseñamos en nuestros hijos cuando nos vemos a ir reflejados en cómo ellos comienzan a comportarse, cómo ellos tratan al sexo opuesto, tanto hombres como mujeres, jovencitas, jovencitos, niños. Van creciendo viendo esa falta de respeto y es como aprenden. Finalmente, aunque ellos al final, hermanos, hermanas, ellos deciden qué aprender y aprender lo malo y no tendrían por qué juzgar a sus padres, tristemente también es una realidad que esos patrones se van heredando. El ejemplo es muy importante en el hogar, así que después sale de las 4 paredes o de las 10 paredes que tienen en sus hogares y esa falta de respeto también se nota cuando vamos a casa de nuestros suegros, cuando tu mujer vas a la casa de tus suegros y ya ni ahí respetas a tu marido y sus padres se dan cuenta de cómo le mandas, de cómo le pides las cosas, de cómo lo tratas. Y obviamente si hay una falta de respeto ahí, se nota inmediatamente y a veces salta hasta las iglesias. Aún en las iglesias muchas veces nos damos cuenta, por más que se quiere fingir, y de ahí la importancia de tener comunión unos con otros. Porque a veces en el ratito de que entran a la iglesia entran hasta agarraditos de la mano, salen agarraditos de la mano y ya donde nadie los ve se sueltan. Y no solo se sueltan, parecería que muchas veces se les suelta pero la correa y empiezan las peleas. Y a veces, hermanos, esto en la comunión con creyentes, con cristianos, pues nos damos cuenta en realidad cómo se va tratando a su cónyuge. Digo, no se trata de que seamos los esposos o las esposas perfectas, pero saber que tú como esposa tienes una lucha por respetar a tu marido. Por eso es que Dios te pide respetarlo. En cuarto lugar, veíamos que una esposa bajo la providencia de Dios sirve a su esposo engendrando hijos y también sirve siendo su cuidadora principal. Vimos varios pasajes, pero decíamos que si Dios lo permite, muy importante, si Dios lo permite, la esposa debe engendrar hijos y no solo eso, no solo engendrar hijos, sino también aceptar y amar ser su cuidadora principal. ¿No? Aunque el mundo nos bombardee con que las responsabilidades deben de ser compartidas y en cierto punto el hombre también debería de integrarse ahí, la cuidadora principal es la mujer de acuerdo a los mandatos.
a los principios divinos. Dios es quien les deja esa tarea. Es una perspectiva bíblica que enseña que los hijos son una bendición, ¿lo recuerdan? Y una recompensa de Dios. Por eso es que la función principal de la mujer de engendrar hijos es una enorme bendición, no es una maldición tener hijos, sino que la maldición, por ejemplo, ahí en Génesis 3:16, era que iba a parir con dolor y dar a luz a sus hijos con dolor. Y veíamos la amplitud de esa palabra y cómo la mujer, si es que pudieras decir tú que te salvaste porque no tuviste dolores en tus partos, posteriormente, conforme tus hijos vayan creciendo, se vayan encontrando con el pecado, les vaya gustando el pecado, se vayan viendo como pecadores, tú vayas descubriéndolos como pecadores, aunque digas que siempre son buenos y son tus hijitos, el principal dolor siempre es para la mujer. No solo de dar a luz, sino de seguir engendrándolos, de seguir viéndolos crecer y madurar. Ahí está el dolor de la amplitud de la maldición. Pero maldición no es que una mujer tenga hijos, al contrario, siempre es una bendición. Son un regalo de Dios y tenemos que luchar contra lo que el mundo también está enseñando hoy. Ahora vamos a ver en quinto lugar, la quinta manera, hermana, en que tú puedes servir a tu esposo. Una esposa debe ser laboriosa y fructífera en el hogar. Una esposa debe ser laboriosa y fructífera en el hogar. Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Está después de Timoteo y es Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Veamos lo que dice Tito 2, versículos 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Pero ve aquí cómo termina, hermano. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es una tarea tremenda entonces para la mujer. El propósito de los principios y de que ellas sean laboriosas y fructíferas en el hogar, como nos lo está enseñando Tito, versículos 3 al 5, el propósito es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es tremendo. Quiere decir que entonces cuando una mujer no cumple con ser una mujer laboriosa y fructífera primeramente en el hogar, se blasfema la palabra de Dios. Y no tenemos que dar mucha explicación a eso. Tenemos que reconocer entonces, hermanas, que el dominio principal de la esposa es el hogar de la familia. Conforme el esposo, ya vimos en clases anteriores, es advertido de trabajar duro para mantener a la familia, la esposa aquí está llamada a ser diligente en el hogar. Así como se le pide al varón trabajar duro para mantener a la familia, la misma petición es que la esposa sea diligente, trabajadora, fructífera en el hogar. Esta característica ocupa un lugar prominente en el perfil de una esposa virtuosa. Esto lo podemos ver en Proverbios 31 y lo que acabamos de ver en Tito 2, 3 al 5. No nos da tiempo de analizar un poquito más Proverbios 31, pero creo que muchas de ustedes lo han escuchado, muchos de ustedes también, y sabemos que es en el hogar la preeminencia para que la mujer sea diligente, sea ahí laboriosa. También, hermanos, tenemos que ser claros sobre las razones que motivan a que la esposa sea fructífera y laboriosa en el hogar. Y esto, en primer lugar, no es para la conveniencia del marido. ¿Qué quiere decir esto?
que no es para que el marido se aproveche de esa diligencia y entonces esté usando a su esposa de cierta manera, mostrándole este principio. Mucho menos cuando por diversas circunstancias muchas mujeres tienen que salir a trabajar. Entonces imagínese que la esposa sale a trabajar y cuando llega al hogar el esposo, por conveniencia propia, le dice que ella, si quiere trabajar es porque ella quiere. Si quiere trabajar es por las necesidades del hogar, pero ahora debe de cumplir en el hogar. No es esa la razón por la que la esposa debe ser laboriosa y fructífera en el hogar, para tu conveniencia, marido. Ni tampoco por el orgullo de la esposa. Aquella esposa que aún llegando de trabajar, si es que fuera el caso, muy tarde, de todos modos llega y a mí déjenme toda la casa. Yo cumplo, yo puedo. Porque sin darse cuenta, está queriendo ser cabeza del hogar. Y recuerde que la tendencia del esposo es hacerse a un lado. Y él va a decir, adelante, yo quería ayudarte. No me ayude. Ustedes a sus cosas. Yo soy una mujer tan virtuosa que después de perder pues demasiado tiempo por la necesidad en el trabajo, porque muchas veces es realidad. De todos modos, cuando llego al hogar, pues yo cocino en la madrugada, yo lavo la ropa a medianoche, no importa, yo puedo. Todo eso va a terminar desgastándote y va a terminar pues creando un sentimiento de ira. Entonces, la esposa debe de ser laboriosa y fructífera en el hogar porque es su prioridad. Ahí en ese lugar es donde ella debe de sudar, como dicen coloquialmente, la gota gorda, porque es el primer lugar donde Dios dispuso que ella fuera fructífera y laboriosa. Es donde tiene que dar fruto, es donde tiene que pasar tiempo, desgastando su economía, siendo buena administradora del hogar, pero ahí es donde tiene que realizarse. Es donde ella tiene sus tareas principales dadas, como ya dijimos, por Dios. Pero corremos ese riesgo, que el marido se haga a un lado o le imponga cosas a pesar del desgaste que la pobre mujer puede tener para conveniencia propia, o que sea la misma esposa en la que se sienta la mujer maravilla, ¿verdad? Y quiere hacer todo, terminando después frustrada, enojada, con amargura en su corazón, y disfrutando mientras no esté en esas condiciones, con esas consecuencias, disfrutando el liderazgo de su hogar, sintiéndose ella la cabeza, porque uno de los motivos por el cual se esfuerza de tal manera es querer gobernar. Y entonces hasta hacer a un lado al esposo para que no ayude en el hogar, porque los dos trabajan tal vez. Esto es sumamente importante, hermanos, porque pasa mucho actualmente. Esto es muy importante para que cuando cada uno vea sus prioridades y cumplan de manera básica con sus prioridades, se convierta ese hogar en un ambiente de amor, en un ambiente de unidad, de paz, puedan disfrutar de una vida tranquila y donde los hijos puedan crecer en un enfoque cristocéntrico. ¿Y sabe cómo lo notamos? En que este tipo de parejas muestran hospitalidad hacia otros. Siempre, normalmente, están listos para que otros puedan percibir la unidad, el amor y la forma en que se ponen de acuerdo, porque la esposa tiene como prioridad ser fructífera en el hogar. Repito, esto no quiere decir, y hay que ver cada contexto de cada matrimonio, pero el principio fundamental para ti, mujer, es sudar, es esforzarte, es ser diligente primeramente en tu hogar. Si tú estás siendo más diligente en tu trabajo, si tú estás siendo más diligente en tareas para otras personas, que aunque parezcan buenas, te están quitando como prioridad ser fructífera en tu hogar, esto tarde que temprano va a terminar quitando un ambiente de tranquilidad, un ambiente de edificación y piadoso, y se va a convertir tu hogar en un desastre, tarde que temprano. Tú tienes dominio ahí y tienes que considerarlo continuamente. Número 6. Una esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Acompáñeme a 1 Corintios 7, versículos 2 al 5.
Primera de Corintios 7, versículos 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si recuerdan, esta es la misma idea de que hablamos antes también con los esposos, pero ahora se aplica a la mujer. Entonces, mujeres, en Primera de Corintios, algo de lo que indica Pablo es que su cuerpo ya no es completamente suyo, sino también de su esposo. Él tiene ahora autoridad sobre él para ser usado para, no su beneficio, para sus necesidades, para su placer, para su edificación. Su cuerpo ahora entonces, dice Pablo, es de él, como el cuerpo de él ahora también es de usted. Este versículo se cita mucho, pero en momentos de tensión, en momentos de pleito, en momentos en donde se le recuerda al esposo o la esposa lo está recordando al esposo. Normalmente es el esposo quien le recuerda a la esposa porque se acuerda del famoso síndrome del dolor de cabeza, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta en este momento que usted, esposa, que usted, mujer, sirve a su esposo. No es un deber, en donde si lo vemos con deber, ahorita vamos a ver las cosas que suceden con esta necesidad que usted tiene que satisfacer, o con esta manera de servir a su esposo. Si yo pienso que sirvo a mi esposo de esta manera, voy a tener un gozo por servirle. Si yo lo veo como un deber, comienzan a pasar diferentes circunstancias que ahorita voy a nombrar. Pero hermanas, al igual que sucede con el deber del esposo, esto no significa solo relaciones íntimas, solo relación sexual, sino que esto significa satisfacer sus necesidades sexuales. Y aquí hago una pregunta, sin que sea de una manera pecaminosa. Mujer, ¿eres sensible a sus peticiones? ¿Estás dispuesta a comprometer o acomodar la frecuencia si es necesario por servir a tu marido? Recuerda, si lo ves como un deber, estas dos preguntas las vas a contestar tal vez, incluso diciendo, sí, pues ya ni modo, me lo pide Dios. Y sí, qué bueno que lo hagas primeramente para glorificar a Dios. Entonces glorifica a Dios, pero sirve y ama al prójimo. Ama a este próximo que es tu esposo, sobre todo porque estamos viendo que son necesidades de tu esposo. Así que repito las preguntas. Y ahora velo como una manera de servir a tu esposo. ¿Eres sensible a sus peticiones? Ya vimos lo que él tiene que hacer, que incluso tocar tu corazón antes que tu cuerpo. Él tendrá su tarea. Pero también, ¿estás dispuesta, por ejemplo, a comprometer y acomodar la frecuencia si es necesario? No, es que si tú conocieras a mi esposo, solo quiere satisfacerse. De hecho, cambia cuando satisface sus necesidades sexuales conmigo. De hecho, yo me molesta mucho y a veces hasta me vengo porque me desquito, ¿verdad? Me gusta jugar con su necesidad. Hay muchas mujeres así, que se dan cuenta de la necesidad del esposo y como a veces el esposo sí cambia su manera de comportarse con ella, su manera de tratarla, su manera de hablarle, pues la esposa feliz e incluso alarga pecaminosamente, la manera y el tiempo en que tienen relaciones sexuales porque dicen, así lo tengo más tranquilo, más dominado, más controlado. Pero mucha de esa manipulación es pecaminosa. ¿Por qué? Porque él tiene que recordar la manera en que te tiene que servir a ti. Entonces imagínense cómo se camina en esta área cuando cada uno cumple con su deber, cuando cada uno cumple con la facultad, el privilegio, el gozo de servirse mutuamente.
Esto es una maravilla. Y como le dije al inicio de la clase, todos lo sabemos, todos podríamos ampliar del tema, como todos sabemos que tenemos que leer la Biblia y orar, y no lo hacemos. Se nos olvida. Hermana, entregar tu cuerpo a Él es importante por muchas razones. Escúchalas. En primer lugar, para ayudarlo a evitar la tentación. Estamos en una cultura sobresexualizada. Tu esposo está sometido a que en su mismo teléfono celular, con un clic, le estén apareciendo cantidad de imágenes, cantidad de tentaciones. Y entonces tú puedes ayudarlo y sirves a que él evite cualquier tipo de tentación, satisfaciendo esa necesidad. No, pero es que si él ve, ya es responsabilidad de él, porque él está delante de Dios. Él va a hacer su tarea. Lo que yo quiero es que todo lo que nos estorba siempre para pensar en el otro, lo dejemos a un lado y comencemos a hacernos responsables de lo que a nosotros nos toca. Si eres una esposa, tienes que estar hasta el pendiente y cuidado, sin una manera de estar ahí como policía, ¿verdad? Pero si tienes comunicación, tienes comunión con él, sabes perfectamente qué hay en ese teléfono. Aquí mi teléfono está abierto para mi esposa y su teléfono está abierto para mí en todo tiempo. Nosotros como creyentes no pensamos en eso, que en muchos hogares aún cristianos todavía hoy lo aplican como lo aplica el mundo. Esto es privado, esto no se toca, es que aquí hay cosas, qué secretos debería de haber entre esposos. ¿Qué escondes para tener ahí tu código de seguridad, tu patrón, ¿verdad? Y que nadie lo sepa. Tu clave, ¿qué escondes? ¿Qué conversaciones escondes, esposo o esposa? Y muchas veces se esconden este tipo de cosas en donde hay tentaciones precisamente por estarse negando mutuamente el uno al otro. Y vean lo que leímos hace un rato. Lo acabamos de leer. No os neguéis el uno al otro. Entonces, mujer, ayudas a tu esposo a evitar la tentación en esta cultura que está sobresexualizada, en todo tiempo hay. Y entonces tienes que pensar que por el bien de construir la intimidad, por el bien de la relación, es importante que tú estés atendiendo y sirviendo a tu esposo en esa área. Por eso te decía, si estabas dispuesta a aumentar la frecuencia, si es necesario. Tienes que tener a tu esposo satisfecho en esa área, para que esa área no sea algo que normalmente sea lo que los una, porque ese es un gran error, que a veces la relación sexual es lo que une a los matrimonios y los une temporalmente y vuelven a ese estado apático en su comunión unos con otros, emocionalmente. Estar unidos en otras áreas nunca llega, porque a veces lo único que los une temporalmente, muy temporalmente, son las relaciones sexuales. Pero por el bien de la relación, por la satisfacción de tu esposo, sírvele de esa manera. La autoridad, hermanos, escuchen esto, que él o ella tienen no significa enseñorearse o exigir autoritariamente. Esto va para el esposo o la esposa, porque aunque es en menor regularidad, también hay muchas mujeres insatisfechas. Precisamente porque los hombres olvidan todo lo que aprendimos en la manera en que servimos a la esposa en esta área. Solo satisfaciéndose continuamente a ellos mismos. Esto es horrible, pero lo vemos en las consejerías matrimoniales. Y a veces, aunque le da vergüenza a los hombres reconocer ese tipo de egoísmo, pues las mujeres también tienden a de repente, pues, poner su cuerpo, que sea utilizado por su marido, como un fetiche sexual, como cualquier cosa que se pudiera utilizar y que este mundo ocupa para desvirtuar la parte sexual que fue dada solo en el matrimonio. Honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, dice Hebreos. Por eso es que cuando se exige autoritariamente a una mujer, pues adelante, sí, pasa. Satisfácete. Y tristemente eso se ve en muchos matrimonios hoy en día. Se ve también a los hombres
autosatisfaciéndose, viendo pornografía, haciendo pecaminoso todo eso. Y muchas veces es por esa negativa de ti, esposa. Esa negativa frecuente, esa manipulación que incluso en ese egoísmo que tiene el esposo, que él mismo va a darle cuentas a Dios si es que se autosatisface continuamente, pero ¿cuánto contribuyes tú a eso? ¿Cuánto eres responsable? Él es culpable, pero ¿cuánto eres responsable tú? Y él dice, no, ya me sé todo el rictus de dolor, todo lo que tengo que hacer, porque sé que ella se desquita, sé que ella se venga, sé que ella me manipula para yo conseguir una relación sexual con ella. No, prefiero la autosatisfacción, la pornografía. Es más sencillo, es más fácil. Y hay hogares hoy en día en las iglesias viviendo de esta manera. Número 7. Una esposa debe cultivar un espíritu hermoso. Usted puede leer en su casa, hermana, seguir leyendo Proverbios 31, pero acompáñeme a Primera de Pedro 3. Vamos a leer solo una parte de Primera de Pedro 3. Porque creo que solamente van a ser el parteaguas de lo que Dios quiere decirles esta mañana. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Vamos a seguir leyendo un poco más, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, si usted ve Proverbios 31, si regresamos y vemos y volvemos a leer Tito 2, 3 al 5, el deber de una esposa, o la siguiente, la séptima manera en que una esposa sirve a su esposo, y no solo a su esposo, incluso a la familia, no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Repito, una esposa debe cultivar un espíritu hermoso. ¿Y a qué se refiere este espíritu hermoso? Se refiere no solo a lo que hace, sino a cómo lo hace. Si leemos aquí, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y esa palabra sujetas en un sentido amplio, con un estudio que seguramente vamos a dar en algún momento, dice, para que también los que no creen, esos maridos incrédulos, que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta, la manera de conducirse. No solo obedeciendo, sino la manera en cómo obedecen. Es sumamente importante en esa parte de la sujeción. No es lo mismo que yo le pida a mi esposa un vaso de agua y me diga, ahí está tu vaso de agua, o que ni me diga nada, me lo ponga hasta lejos para que me estire, ¿verdad? Y estoy poniendo un ejemplo que se me ocurrió en este momento. Sino que cuando una mujer cultiva un espíritu hermoso dentro de sí, la manera en que hace las cosas, la manera en que le sirve a su cónyuge, se nota a distancia. Se nota a distancia y los demás lo notan. Por eso es que la palabra incluso promete que muchos de esos esposos incrédulos a la palabra van a creer por la conducta de ustedes. Es de primordial importancia para cada mujer cultivar la piedad. Habrá una tentación constante, esto es real, de ser atraídas a la definición del mundo de la femineidad. Esto ahora es una influencia poderosa. Antes, si vemos aquí, Dios a través del apóstol Pedro nos dice
que su atavío no sea el externo. O sea, desde esos tiempos había una tendencia a estar cuidando lo exterior y descuidando lo interior. Y hoy sigue pasando. Hoy el mundo es lo que enseña a las mujeres ese valor externo, y no estoy diciendo que descuiden su físico, que descuiden pues ese valor con el cual las creó Dios, de cuidar su cuerpo, de sentirse bonitas, de sentirse limpias, de sentirse pues de cierta manera pues honrando su propio cuerpo, cuidando su propio cuerpo. No estoy diciendo que nos vayamos al extremo de descuidarlo, pero no debe de ser lo primordial. Debe de ser incluso, pues, lo consiguiente o otras cosas en las cuales ustedes quieran crecer, pero lo primordial es cultivar un espíritu hermoso, cultivar la piedad dentro de sí, ser mejores mujeres cada vez, ser cada vez mejores lectoras de la palabra, ser cada vez mejores oradoras de la palabra, ser cada vez más amables con su esposo, con sus hijos, o sea, ir madurando en la piedad, ser una mejor vecina, ser una mejor nuera. O sea, hay muchas áreas donde podemos madurar, pero eso lo hace y la esposa sirve a su esposo, sirve a su cónyuge, sirve a sus propios hijos, cultivando este espíritu hermoso dentro de sí. Pero hay una guerra. Sabemos que hay una tendencia en la carne. Y las escrituras advierten de todo esto, pero hacen énfasis continuamente en edificar un carácter cristiano. Porque esto también lo vimos para los hombres. Un hombre piadoso es importante. Un hombre que pueda ser más amable, más amoroso. No que vayamos en picada, ¿verdad? Y este mundo va a estar, pues, enseñándonos, como decíamos, la feminidad de diferentes maneras. No, tú debes de seguir empoderada. Tus uñas jamás deben de faltar, ¿eh? O sea, las uñas siempre deben de estar pintadas, porque si no eres la chimoltrufia, porque si no ya te descuidaste. Te enseñan a que esa manera es la manera en que vas a atraer a tu marido. Y si bien es cierto que pues obviamente sí es realidad, que si tú cuidas tu cuerpo, pues un motivo es que estés pues atrayendo la atención de tu esposo para que no esté mirando fuera, etcétera. Pero un esposo se fija más, hermano, de verdad, aunque el mundo te haya hecho pensar que somos como animales, que somos nada más queremos satisfacernos sexualmente, egoístas, machistas, etcétera. Eso el mundo te ha enseñado. Pero yo te puedo asegurar que no hay hombre, por más ateo que se diga que es, que no valore a una mujer casta, respetuosa, piadosa y que lo note. De hecho, hay muchas mujeres incrédulas que tienen estos ciertos valores y por eso es que los notamos. Y a veces por eso dicen, a esta mujer solo le falta ser cristiana, ¿no? Porque tiene ciertos valores que aprendió en casa, que decidió aprender, que decidió ejecutar, que se notan a la distancia de cómo respeta a su marido, cómo es amorosa con sus hijos, cómo es cuidadosa. Y muchas de ellas, hermanas, no son cristianas. Digo, es la minoría, porque normalmente esto lo vemos en creyentes que quieren agradar a Dios. Entonces, tenés que tener cuidado en saber que sirves al otro, no solo en hacer las cosas, sino cómo hacer las cosas, ¿ok? Y a partir de hoy sería bueno comenzar este año cultivando ese espíritu hermoso. Y que si tu esposo ya te dice que le hablas cada vez de manera más respetuosa, con el paso de los meses y al finalizar el año, él se sorprende y diga, wow, no, esto está tremendo, tengo una esposa que me respeta más que antes y sé que es por Dios. Y entonces yo quiero conocer más a ese Dios si es un incrédulo. Pero si no lo es, ese marido te va a ayudar porque te ama. Y cuando te ama, te cuesta menos trabajo respetarlo. Así que también para ti, esposo, ¿quieres que tu esposa sea una mujer que cultive un espíritu hermoso? Ayúdala, ámala como debe de ser. En último lugar, y la octava manera en que podemos
servir al otro, es que una esposa debe ser discípulo de su esposo. Una esposa debe ser discípulo, no maestra de su esposo, discípulo. Efesios 5, 26 al 27, hermanos. Dice, bueno, vamos a leer desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué tarea! Y qué manifestación de amor del esposo hacia la esposa, no solo amándola como Cristo amó a la iglesia, que ya vimos, que ya hemos estudiado, sino vea, ¿por qué debe de amarla? ¿O para qué debe de amarla de esta manera? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El medio es la palabra. Eso lo aprendimos como esposos, pero ahora escúchelo usted, esposa. El vehículo, el instrumento inmediato que Dios puso para que tú fueses cada vez más santa, cada vez más madura espiritualmente, es tu esposo. No, pero es que él es incrédulo. Una esposa debe generalmente considerar a su marido su maestro primario en las cosas del Señor. ¿Ok? En las cosas del Señor. Los esposos tienen diferentes niveles de conocimiento teológico, todos. Pues, ¿quién no quisiera ser la esposa de John MacArthur, ¿no? De John Piper. Todas, yo creo. Pero estaríamos igual como cuando estábamos viendo telenovelas, hermanas. Nos soñamos de la misma manera, ¿no? Es que ese hombre tan guapo y tan respetuoso que luchó por el amor de esta mujer, de Claudia Gabriela. Sí, pero el problema es que Arturo Rafael era casado y dejó a su esposa porque encontró el amor en Claudia Gabriela. Y nunca vemos eso, sino vemos todo el entorno de cómo el mundo nos engaña. Entonces, pues no tenemos a MacArthur, no tienes ahí a tu lado a John Piper, no tienes a tu lado ahí a cualquier hombre de Dios, pero tienes a un hombre que tiene un nivel de conocimiento teológico. Y bueno, no todos estarán naturalmente dotados a veces de la enseñanza bíblica. Sin embargo, debe ser fiel y diligente en desarrollar su nivel de conocimiento y aplicarlo a la vida de su familia. Entonces este llamado es para ti, esposo. El lugar en el que Dios te tenga ahorita teológicamente hablando, lo que tú conozcas de Dios, debes de ser fiel a eso para desarrollar, vivir lo poco que sabes. Porque muchos podemos tener intelecto, conocemos mucho de la palabra y se queda en conocimiento. Y a veces nuestro peligro, nuestro riesgo es ese, que sabemos mucho y aplicamos poco. Y es exactamente lo mismo. Qué bendición es que tu mujer tuvieras a un que sabe poco, pero que lo que sabe lo aplica, ¿no es cierto? Muchas mujeres te dirían eso. No, mi esposo es farol de la calle, oscuridad de su casa, sabe toda la Biblia de memoria, pero no la aplica. Estoy peor que tú por lo menos tu esposo no sabe. Entonces no se trata del conocimiento, sino se trata de lo que apliquemos. Pero se trata de que tú no menosprecies nunca ni compares a tu esposo con el nivel teológico que él tiene. Si él enseña un cierto principio a tu esposa, te enseña a ti y a tus hijas, abraza ese conocimiento, felicítalo por ese conocimiento y motívalo a que siga él creciendo y desarrollando ese conocimiento teológico. Sí, pero es que a veces tú no sabes, a veces lo que les enseña a mis hijos, a mis hijas son groserías, son faltas de respeto. Platícalo con él. Platícalo con él. Es que cuando grita, se exaspera demasiado, todos le tenemos miedo en lugar de respeto. Platícalo con él. Ora por él. Sé sabia y edifica tu hogar en lugar de destruirlo. Pide consejo para ver cómo se trata ese tipo de casos con esposos así, porque también los hay, aún aquellos que se puedan decir creyentes. Esposas, oren por sus esposos en esta responsabilidad.
Oren pidiéndole a Dios que tú seas la primer discípula de tu marido. Cuando le digas, vamos a leer, tú no le guíes. Tú no le digas, ¿sabes qué? Vamos a leer Proverbios 31, te tocan 5, te tocan la mitad de los versículos y yo te voy a decir. Y cuando él se equivoque, te explique, no estés como maestra. No, ¿qué crees? Te equivocaste porque como yo acabo de escuchar, no estás interpretando correctamente. No, escucha lo que él te quiere decir. Haz a un lado tal vez esa enseñanza incorrecta, esa interpretación correcta que por la gracia de Dios tú ya tienes, pero escucha con atención lo que Dios sí quiere hablarte a través de él. Y abraza eso, llama eso. Entonces te das cuenta, no se trata de que tú seas la maestra y que le estés corrigiendo continuamente. Ya habrá tiempo en que vayas a fuentes confiables y le digas, ¿te acuerdas lo que la otra vez me dijiste? Mira lo que dice. Pero en otro momento, pero no en el momento en que Él está intentando enseñarte, en que da esos pasos de quererte edificar, en que se anima a quererte enseñar. Pero imagínate una alumna rebelde, una alumna criticona, una alumna que se quiere sentir la maestra. No sirves a tu esposo de la manera en que deberías de servirle, siendo tú su primer discípula. Pero ¿te diste cuenta que no se trata de niveles teológicos? Anímalo, anima a tu esposo, dale gracias a Dios. Cuando ores por él, ora primeramente por ti, para que Dios te dé a ti ese corazón enseñable, ese corazón de discípulo, para que escuches atentamente y te sorprendas en la manera en que Dios te habla a través de tu esposo. Porque Dios le dio ese propósito. Y él ya irá creciendo. Él ya irá teniendo más hambre de la palabra, pero va a ser gracias a tus oraciones, gracias a tu actitud correcta. Motívalo a hacerlo si no lo está haciendo, porque a lo mejor no está haciendo nada, no te está enseñando nada. Pero te digo, tú motívalo a leer y dile cuando terminen de leer, puedes orar por mí, puedes orar por lo que acabamos de leer, puedes orar por nuestros hijos. Y cuando lo acabe de hacer, cuando lo termine de hacer, aprecia lo que Él ha hecho por ti. Envíalo, por ejemplo, a hombres cristianos más maduros si necesitan a la mejor tutoría. Pero denle esa posición en su vida. Apoyen y respeten su liderazgo de esta manera que Dios ha diseñado. Dios ha puesto a su esposo en su vida como uno de los agentes principales a través del cual usted puede aprender más acerca de él. Es su deber enseñarle. Es el deber de su esposo buscar enseñarle, pero es deber de usted buscar aprender de él. Repito, es deber de su esposo enseñarle, pero es deber de usted aprender de él y tener un corazón enseñable para aprender de él. Siempre se puede aprender. Ya dije, aunque esté interpretando mal, porque todos seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Haga a un lado esa mala interpretación y escuche con atención lo que su esposo quiere enseñarle. Y como le dije hace un rato, y para orar, sorpréndase en cómo Dios lo utiliza para edificar su propia vida. Así que aquí terminamos con la manera en cómo podemos servir a otros. Y vayamos quitando de nuestra idea los deberes del esposo, los deberes de la esposa. Y vamos a cambiarlo, hermanos, hermanas, esta mañana, por la manera en que puedo servir a mi cónyuge. Repase estas 8, mujer, repasen las 8 que nos correspondieron a nosotros, esposos, y no se quede con estas enseñanzas solo impactado en el momento en que las estamos dando, porque le pido que así como la oración y la lectura deben de ser una constante en su vida, estos principios también lo deben de ser. Que no le vaya a pasar como con la oración y la escritura a muchos cristianos que saben lo que tienen que hacer e incluso menosprecian estos cursos básicos, pero no los viven. Así es que repáselos continuamente, reflexione si los está viviendo y si no, arrepiéntase y pídale a Dios que le ayude a vivirlos. Principios tan sencillos como estas 2 disciplinas espirituales que muchos creyentes y muchos matrimonios no viven en sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das.
Gracias por la bendición de volver a escuchar de diferente manera, en diferente tiempo y contexto, estos principios fundamentales en cómo podemos servir a nuestro cónyuge. Primeramente te pedimos perdón porque muchas veces menospreciamos estas enseñanzas sin darnos cuenta que tú las pones nuevamente en nuestros oídos porque no las hemos vivido, porque las hemos olvidado o porque aún, Señor, no las vivimos como deberíamos de hacerlo. Siempre tienes un propósito perfecto. Te pido que ninguno de estos matrimonios las menosprecie, que incluso, Señor, puedan atreverse a compartirlas, para que otros matrimonios que se creen en un diferente grado de madurez, de repente, como a mi matrimonio, Señor, nos enseñes que a veces pensamos que estamos en un nivel de enseñanza aún más profunda, más íntima, que son cosas buenas a nuestro matrimonio, pero que a veces hemos dejado los principios básicos olvidados. Llévanos a todos a tener una humildad para aceptar eso en nuestros matrimonios, a fin de que cuando comencemos nuevamente a vivirlos, veamos la gran y enorme bendición que podemos tener al practicarlos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a entrar entonces la próxima semana a un tema muy importante. No se lo pierda, por favor. De hecho, vamos a mandar los avisos entre semana para que ustedes sepan de qué vamos a estar hablando. Compartan esa invitación que vamos a hacerles para que otros matrimonios, ya sea en vivo o sea en otro momento, puedan recibir esas enseñanzas que también van a ser de gran bendición para todos ustedes. Así que nos vemos mañana en nuestro servicio dominical. Que Dios les bendiga. Nos vemos próximamente.